Buenos días, soy Miguel Os Villarejo, soy periodista de The Objective y quería darles la bienvenida a esta breve charla que vamos a tener sobre un tema capital para la prosperidad como es el ahorro. En la economía durante mucho tiempo se ha dado como un hecho científico lo que se ha llamado el supuesto de racionalidad, que consiste en la idea de que las personas optimizamos y ante una situación en la que tenemos distintas opciones siempre nos inclinamos por la más racional. Esto más o menos nos convierte en una especie de señor Spock de Star Trek. Y la verdad es que está desmentido sistemáticamente todos los días. El ejemplo más claro es el del tabaco. La gente sigue fumando a pesar de que está demostradamente contrastado que es muy malo para la salud. Incluso se pensaba al principio que era un tema de información, pero incluso poniendo en las cajetillas un letrero tan claro como el tabaco mata, la gente sigue fumando. Con el ahorro sucede algo similar. ¿Por qué la gente no ahorra? Esta imprevisión se traduce en una pérdida de calidad de vida cuando se alcanza eso que siempre se ha llamado tercera edad, y ahora no sé si es políticamente correcto decirlo. La izquierda sostiene que esto se podría resolver dotando más generosamente las pensiones públicas, pero esto es una solución inviable porque cada vez hay menos activos por cada persona inactiva. Entonces, ¿cómo podemos atacar el problema? Pues para hablar de ello me acompaña Juan Marina, que es economista, ha trabajado muchos años como actuario y en la actualidad es, a ver si lo digo bien, responsable de Employee Benefits de National Nederlanden. Perfectamente. ¿Qué tal, Juan? Encantado de tenerte aquí. Mi primera pregunta se refiere justamente a esa irracionalidad de la que hablaba al principio. En alguna entrevista te he leído defender sostener que las personas empiezan a preocuparse por su pensión en torno a los 45 años, lo cual es una pérdida lamentable de años. Y luego que, por otra parte, en vuestro barómetro de National Nederlanden decís que 6 de cada 10 empleados consideran que las empresas deberían contribuir o ofrecer productos a los empleados para que ahorraran. Bueno, y si lo consideran tan importante, ¿por qué no ahorran ellos directamente? Pues yo creo que la necesidad de ahorrar se va haciendo cada vez más palpable. Yo creo que todos empezamos a oír temas de pensiones. Hoy volvíamos a hablar de la reforma de pensiones, para estar de acuerdo a lo que nos piden desde Europa y poder seguir recibiendo las ayudas. Yo creo que va a haber concienciación, ¿vale? Pero es verdad, la gente no empieza a ahorrar, según nuestro barómetro de previsión para el ahorro o la jubilación, la gente no empieza a ahorrar hasta que tiene 44 años. Les preguntamos, en este barómetro preguntamos a 1.000 trabajadores y a 400 empresas. Bueno, pues a los trabajadores, si son gente que están trabajando, ¿vale? Que ni siquiera estamos hablando de personas en desempleo, ¿no? Son personas que están trabajando, les decíamos, ¿por qué no ahorras? Bueno, pues un 55% de ellos nos decían que no ahorraban porque no habían planificado. O sea, la gente no ha llegado a pensar en que me voy a jubilar y voy a necesitar más dinero para complementar la pensión pública y vivir como me dé la gana. Yeah. Bueno, nosotros es verdad que hacemos mucho hincapié en temas de formación financiera y a la gente le decimos, para vivir mañana como quieres vivir, cuando te jubiles, puedas seguir disfrutando de tu vida sin tener que recortarme cosas, pues le decimos, piensa cuánto ahorras. Primero, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto puedes ahorrar? ¿Vale? ¿Cómo te gustaría vivir en el futuro? ¿Qué gasto voy a necesitar cuando me jubile? Bueno, pues me gustará seguir viajando, me gustará seguir saliendo y entrando. Entonces, tengo que empezar a pensar cómo quiero vivir, ¿vale? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuánto tengo ahorrado? En función de eso diré, joder, pues me falta dinero para vivir como quiero. Entonces, ahí es donde creo que si todo el mundo hiciera ese ejercicio, empezaríamos a solucionar ese problema de que la gente no ha planificado su jubilación. Siempre lo decimos, la gente planifica o dedica más tiempo a qué móvil se compra que a planificar la jubilación. O dónde me voy de vacaciones este verano. Le dedicamos mucho más tiempo que a planificar la jubilación, que nos vamos a tirar muchísimos más años que de vacaciones. Claro, hay un tema aquí y sobre todo se ha puesto de manifiesto a raíz de los escándalos financieros que nos han sacudido en lo que llevamos de siglo, porque los hemos tenido de todos los colores. Está, desde luego, a nivel internacional, el más famoso
ha sido el de Bernie Madoff, que además era una cosa muy chusca, era una estructura, un esquema de Ponzi, una estructura piramidal. Pero aquí en España hemos tenido el tema de Fórum Filatélico, hemos tenido las preferentes, hemos tenido ya para rematar a Rumasa. Y lo que se ha visto de todas formas es que la formación tampoco es tan definitiva. O sea, en la pirámide de Ponzi cayeron gente muy bien formada, muy consciente de lo que es una inversión, experta en los artículos, en los productos financieros más sofisticados. Estoy pensando en el Santander perdió cientos de millones con Madoff. ¿Ahí qué papel puede? Me decía una experta en educación financiera que esto es como las normas de tráfico, que regulan el tráfico general pero que no impiden los accidentes, ¿no? Bueno, yo creo que las compañías de seguros estamos lejos de todos esos rollos. Sí. Somos un mercado muy regulado, o sea, está muy regulado a nivel europeo. Tenemos un montón de normativa de qué solvencia debemos cumplir, qué ratios. Es un sector muy vigilado y muy controlado. Entonces, yo siempre animo a la gente a que pierdas el miedo a las compañías de seguros. Cuando tenemos entrevistas con clientes y damos las primeras charlas a los trabajadores, siempre nos dicen, ¿qué pasa si quiebra la compañía de seguros? Bueno, pues pensar que en nuestro caso además es verdad que somos una de las compañías más solventes de Europa, pero tienes una vigilancia a nivel europeo y una serie de información que tienes que estar reportando que hace difícil el que nadie pueda caer en esas cosas. Claro. En nuestro sector es verdad que además históricamente tampoco lo hemos visto ni siquiera como en el sector bancario. El sector asegurador, para eso yo creo que está mucho más regulado y es mucho más consciente. Entonces, primero que quitemos el miedo a la gente a ahorrar, ¿vale? La compañía de seguros es segura, te va a pagar las prestaciones cuando te jubiles, y yo creo que luego se trata de formación, es educar a la gente de esa necesidad, ¿vale? De que va a ahorrar. Si lo haces a través de la compañía de seguros, ¿vale? Sabes que vas a cobrar la prestación. En cualquier caso, siempre existiría, además en España, el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una entidad que creo que solo existe en España y que funciona excelente, de una forma excelente a la hora de posibles insolvencias de alguna compañía de seguros, pero es ayudar a la gente, crearle esa necesidad que la va a tener y que vaya ahorrando en una compañía de seguros. Lo vas a hacer de una forma segura, ¿vale? Pero sobre todo lo debes ir haciendo de una forma periódica, ¿vale? Vamos a ir concienciándonos de que igual que hacemos deporte para mantenernos sanos y tener ese bienestar físico, o quedamos con la familia y los amigos, sobre todo después de la pandemia, para mantener ese bienestar social, debemos tener unas pautas para conseguir ese bienestar financiero. Y el bienestar financiero lo conseguiremos pues, con pequeños hábitos, ese hábito de ahorrar de una forma periódica, en algo que se me ajuste a mis necesidades de liquidez, a mis necesidades de rentabilidades. Todo el mundo no puede invertir de la misma forma, en los mismos sitios de la misma manera. Uno puede necesitar liquidez, otro no necesita liquidez pero quiere rentabilidad. Bueno, pues cada uno tendrá que buscar, por eso necesita la formación financiera, para que sepa el instrumento que mejor se ajusta a sus necesidades en cada momento. Claro, ¿y qué papel corresponde a los distintos actores en esta labor de prevención? Me refiero al Estado, al empleado y la empresa. Del empleado ya hemos hablado. El empleado lo que tiene es que formarse un poco, enterarse de lo que hay y ser consciente y planificar. ¿Cuáles son los papeles del Estado y de la empresa? ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad de la empresa? Porque antes comentábamos que los trabajadores dicen que echan en falta que las empresas no les ofrezcan productos. Cuando preguntamos a los trabajadores, pues en torno a un 51% de ellos nos dicen que les falta suficiente información por parte de la empresa de cuál va a ser su situación financiera cuando se jubilen, ¿eh? Pero lo que es curioso es que ese mismo porcentaje nos dice que no recibe suficiente información del Estado de cuál va a ser su situación financiera cuando se jubile. Es verdad que se habló hace muchos años de recibir un sobre, el famoso sobre de naranja, donde íbamos a tener información de cuál iba a ser nuestra pensión cuando nos jubiláramos. Ya. No, yo creo que tú no lo has recibido, yo tampoco, no. Y tengo más de 50. ¿Sabes? Intenta entrar en la web de la Seguridad Social. En principio hay un calculador pero sí, hay un simulador ahora. Un simulador, pero sí. En su momento se dijo que cada uno recibiría su información, luego dijeron que solo lo recibirían los mayores de 50 años.
Y yo todavía no lo he recibido. Vale, entonces, es verdad que sí que nos falta esa información. Si todo el mundo tuviera la información de cuál es su pensión estimada de seguridad social, la gente pues dice, voy a recibir 1.200 euros, pero yo para vivir voy a necesitar 1.600, para vivir como quiero. Bueno, pues sé que debo complementar 400. ¿Cómo lo hago? Pues ya buscaré la solución. ¿Vale? Entonces, la gente, los trabajadores, piensan que no tienen suficiente información ni de la empresa ni del propio Estado. Pero cuando les preguntamos a las empresas si creen que es responsabilidad suya el ayudar a los trabajadores a que se vayan ahorrando de cara a la jubilación, la verdad es que podríamos tener tres partes, distribuidas igual, con un 33% más o menos. Unas te dicen que sí, que es responsabilidad de ella ayudar a los trabajadores, otro 33% te dice que no es responsabilidad de ellos, y otro 33% no lo tiene muy claro, o piensan que es una labor conjunta, que parece lo más lógico. ¿Vale? Sí. Entonces, dependiendo de si lo ve la empresa o lo ve los trabajadores, la idea es un poco, la percepción es un poco distinta. Pero lo que piden los trabajadores es, sobre todo, información. Información, claro. Sí, eso sería, parece, el conocer cuál va a ser tu pensión, y en principio el simulador del que hablábamos debería ofrecerte en cada momento cuál sería tu situación, pero entre que no hay mucha tradición de consultarlo y que tampoco el sitio donde se consulta es muy ágil, pues eso ha quedado totalmente fallido. ¿Qué se hace en el resto de Europa y sobre todo qué se hace en los países que están más avanzados y que mejor han resuelto este tema? Pues tenemos varios casos. Hay un caso, nosotros como compañía con la matriz en los Países Bajos, pues les preguntas un poco qué hacéis para tener al final el mismo porcentaje de sustitución que tenemos nosotros, ¿vale? El porcentaje de sustitución es qué porcentaje supone mi pensión pública sobre mi último salario. En España ese porcentaje es un 74%. Que es muy alto, ¿no? Es muy alto. Eso es de los países que más alto está en Europa ahora mismo. Pero es muy semejante, por ejemplo, al de los Países Bajos. Pero los Países Bajos, la mitad de ese 74% viene del Estado, de la pensión pública, y la otra mitad viene de sistemas privados de ahorro. Porque para ellos, y es un poco lo que se pretende, y si quieres luego lo vemos un poco más en detalle, la reforma de las pensiones y el estímulo a los planes de pensiones de empleo que se pretende dar desde el Gobierno, es esa obligatoriedad de constituir un sistema de ahorro a través de la empresa mediante los convenios colectivos, ¿vale? Convenio colectivo sectorial que te diga, es obligatorio que tú constituyas un plan de pensiones para sus trabajadores. En Holanda es así, en los Países Bajos es así. Y en Inglaterra, en el Reino Unido, lo que tiene es un sistema de adscripción obligatoria. Es decir, tú empiezas a trabajar en una empresa y te quedas adscrito a un sistema de ahorro, ¿vale? Donde van a contribuir empresa, trabajador y el propio Estado. Es adscripción obligatoria, pero te puede salir cuando quieras, ¿vale? Tú entras en el plan y te sales cuando te dé la gana. ¿Qué han visto? Que la gente, una vez que está adscrita, lo que hace es no salirse. ¿Vale? O sea, unos lo hacen obligatorio y otros lo hacen la adscripción obligatoria, pero es voluntario. Pero la gente no se sale. En el momento que la gente empieza a ahorrar, has cogido ese hábito y ya no lo pierdes. Claro, y en un entorno como el que estamos viendo, en donde los trabajos ya no son para toda la vida, sino que vas a cambiar varias veces, ¿cómo se articula eso? O sea, una empresa, ¿tiene sentido que sea la empresa o habría que pensar en algo tipo mochila austríaca para...? Yo creo que ahora mismo las cosas están funcionando. Yo trabajo en una empresa, ahorro, tengo mis ahorros. Dependiendo del sistema a través del cual ahorre, es más fácil o más difícil poder llevármelo a otro. En un plan de pensiones es algo muy sencillo. Si yo tengo un plan de pensiones en mi empresa y me voy a otra empresa que lo tenga, lo puedo trasladar o movilizar. Incluso me lo podría llevar a un plan de pensiones individual. En un seguro es algo más complicado, un seguro de ahorro colectivo, pero si me voy a una empresa que tiene un seguro de las mismas características, también lo puedo llevar. O sea, que al final me voy llevando mis ahorros de un sitio a otro también. Y eso es lo que se tiende a hacer en todo el mundo civilizado, digamos. Yo creo que al final, en la parte por lo menos que nos atañe, que es la zona europea, queda mucho por desarrollar, ¿vale? Es muy difícil ahora mismo, si alguien ha trabajado en un país, poderse traer su plan de pensiones que tenga en Francia, en los Países Bajos o en el Reino Unido a España.
pues las fiscalidades han sido distintas y es muy difícil al final el poder aglutinarlo todo. También por eso se crearon los planes de pensiones paneuropeos, ¿vale? Para que sea un poco más fácil el poder mover las cosas de un sitio a otro. Yo creo que esa armonización fiscal y esa posibilidad de moverme, porque es verdad que yo ya no trabajo solo en España, me puedo ir a trabajar a cualquier país de Europa. Entonces, debería ser más fácil el poder movilizar todo eso. Ahora mismo es verdad que no es fácil. Claro, y en España hemos dicho que la tasa de cobertura o de sustitución es de las más altas de Europa. Fundamentalmente está formada por pensión pública, o sea, por aportación. El 74% nuestro viene prácticamente de la pensión pública. Y eso cabe esperar que vaya reduciéndose. Tendrá que, lógicamente, siempre dicen que, además, las expectativas que hace la OCDE a largo plazo, eso se va reduciendo. Se va reduciendo porque, lógicamente, cada vez hay menos personal en activo. Nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto. La gente que cobra ahora prestación es porque se está deduciendo de las aportaciones que realiza la gente en activo. A medida que haya menos gente en activa, que lo va a haber, porque viene el baby boom, la gente se jubilará, nace menos gente y vivimos hasta, pues creo que son 85 años. Tenemos la edad de esperanza de vida. Entonces, nos vamos a ir jubilando, vamos a vivir muchos años, va a haber menos activos, entonces no será posible mantener ese mismo porcentaje de sustitución, ese ratio de sustitución de los niveles actuales. Tendrá que ir reduciéndose. Yo creo que, bueno, parece que hay reformas que van a ir reduciendo ese porcentaje de sustitución. Hoy oía en la radio que se va a pasar de 25 años a 29, ¿vale? Para el cálculo de la pensión. Entonces, que luego quitarás 2 y tal. Pero bueno, si vas alargando, ¿vale? Los años periodo de cálculo, exacto, pues lógicamente irás reduciendo pensiones. Claro. Y no sé si llegaremos a ver alargamientos en la edad de jubilación, pasamos de los 65 a los 67. No. Bueno, pues no sé, pero es difícil mantener ese porcentaje de sustitución. Claro, hemos hablado de que la empresa ayuda u ofrece productos. ¿Esos productos de dónde sale el dinero? Porque al final es un dinero que quitas de algún lado. Me cuesta pensar que la empresa los quite de sus márgenes y salen más bien, entonces plantean al trabajador el dilema de, bueno, a mí mejor no me deduzca nada, pues cuando ya cruzaré ese puente, ¿no? Como dicen los ingleses en su momento. Pues es verdad que las empresas hacen el esfuerzo, pero bueno, en los planes de pensiones, por ejemplo, todo el desarrollo que se está pretendiendo ha supuesto un cambio fiscal desde 1 de enero de 2023 y todas las aportaciones que las empresas hagan a planes de pensiones de empleo para sus trabajadores se podrán deducir hasta un 10% de esa aportación, ¿vale? Siempre que el trabajador tenga un salario inferior a 27.000 euros, porque a partir de entonces será proporcional. También son deducibles las cuotas de seguridad social que se incrementen por esa aportación que la empresa realiza a los trabajadores. O sea, hay ciertas ventajas fiscales, lógicamente, para las empresas también. Pero el grueso tiene que salir de que el propio trabajador decida renunciar a parte de... Sí, lo estamos viendo. Bueno, pues yo creo que el primer plan de pensiones sectorial que se está moviendo en España es el de la construcción. Se está empezando a hablar de cómo va a ir. Y en ese supuesto lo que se está estudiando es los trabajadores renunciarían, aparte de la subida salarial, para hacer una aportación al plan de pensiones. O sea, estoy renunciando, aparte de mi salario actual, para un salario diferido. ¿Qué productos concretos se utilizan para fomentar o para vehiculizar este ahorro? Para ahorrar a través de la empresa, porque luego por fuera tenemos muchos más productos, con una serie de ventajas fiscales o con más liquidez, creo que pueda tener un sistema de ahorro a la jubilación. Hay 2 sistemas, el plan de pensiones de empleo y el seguro de ahorros colectivos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿vale? Uno, bueno, pues tiene que ser obligatorio para los trabajadores, todos los trabajadores, como es un plan de pensiones de empleo. Tienes que adscribir a todos, ¿vale? En un seguro puedes seleccionar a quién se lo ofreces, a quién no se lo ofreces. Los límites de aportación también son distintos. Bueno, son 2 productos distintos, pero complementarios. ¿Y qué opinan los trabajadores? Porque el nivel de implantación de esto es muy modesto ahora mismo en España, ¿no? Sí, fíjate, el patrimonio medio por partícipe en un plan de pensiones de empleo son 18.000 euros.
si pensamos que alguien va a vivir con 18.000 euros el día que se jubile, le da para irse de vacaciones y poco más, ¿no? Entonces es verdad que esos patrimonios medios deben incrementarse. ¿Y qué opinan los trabajadores, o sea, de este tipo de productos? Porque mi experiencia es que normalmente cuando le dices al empleado te vamos a retener, dice no me retengas nada. Ella... Yo creo que al final, una vez que está montado el sistema de previsión, la percepción es buena. ¿Vale? Lo mismo que antes, se ha creado ya ese hábito, la gente lo ha asumido como natural, el descontarme un porcentaje de mi salario para ahorrar a futuro, y la gente lo empieza a ver normal. Entonces, la gente yo creo que está satisfecha con ello. Quizá al principio, antes de que se lo monten, pues es verdad que la gente puede ser más reticente, y sobre todo gente joven, que dice, bueno, dame el dinero a mí ahora, no me lo dejes para luego. Porque quién sabe si voy a vivir, ¿no? Sí, pero si vives sí que te va a hacer falta. ¿Y qué pasa con ese dinero si efectivamente desapareces o mueres en ese dinero? Toquemos madera. Toquemos madera, aunque ya no hay madera en ninguna parte, pero bueno, ¿qué sucede con ese dinero? Pues lógicamente el dinero no se lo queda a la compañía de seguro, siempre hay unos beneficiarios, o sea, cualquier sistema de ahorro lo que tienes es unos beneficiarios en caso de que desgraciadamente fallecieras. Y a lo que íbamos, o sea, que los empleados valoran, aquí hay un tema que escribieron hace poco unos economistas americanos, un libro que se llamaba Nudge, que es como codazo, en donde explicaban cómo si tú pones, cómo se puede alterar el comportamiento sin obligar a la gente a ahorrar, pero dices, si tú pones por defecto que se ahorra, al final la gente ahorra. Si tú pones por defecto que se donan los órganos, se donan los órganos, etcétera, etcétera. Eso funciona, ¿no? También aquí. Yo creo que es un poco parecido a lo que te decía del sistema británico este. Por defecto, yo te adscribo un sistema de ahorro, entonces te puedes salir, pero como ya no te sales. Entonces, es verdad, yo creo que si ciertas cosas las haces por defecto, funcionan. ¿Y de cuánto estamos hablando que mejoraría, o sea, la proyección, la pensión de un beneficiario? O sea, ahora, evidentemente, con esos 16.000 euros no vas a ningún lado, vamos, No. pero... Lógicamente, no sé exactamente cuánto mejoraría, pero lógicamente mantendremos ese 74% de ratio de sustitución, pero como habrá reducido la parte de la pensión pública, lo compensaremos con las aportaciones que hayamos hecho a un sistema de ahorro privado. O sea, lo que se intenta es mantener el nivel de vida. Entonces, ese 74% es muy elevado y como lógicamente a futuro se irá reduciendo. Dicen que hasta un 50 y tantos % en una serie de años, o sea, no sé cuántos años eran, 20 o 30. ¿Vale? Pues ese 20% que hemos perdido de ratio de sustitución por la pensión pública lo compensaremos por el privado. Y con el tiempo pasará el baby boom, porque yo estoy oyendo hablar del baby boom, pasará y entonces la tasa la ratio de pensionistas por activos se mejorará, ¿no? Y entonces pues cada vez habrá menos activos para pagar a más pasivos. Entonces, por eso... pero luego en un momento dado se equilibrará otra vez, ¿no? Porque ahora estamos jubilándonos los del baby boom. Bueno, yo sé. Será cuando fallezcan todos los baby boom. Yo no lo veré. Yo tampoco. Pero lógicamente sí, lógicamente habrá otro bajón de población, lógicamente. Bueno, para entonces tampoco sé si se habrá vuelto a incrementar las tasas de natalidad, si se habrá incrementado la inmigración y sustituye a esas personas que no nacen, no lo sé. Ya, tampoco me lo planteo mucho, la verdad. Oye, ¿y por qué desde el punto de vista de la empresa, yo muchas veces algún sobrino o algún hijo me comenta que le han hecho una oferta a tal empresa y yo siempre, claro, ya a nuestra provecta edad, decimos, no, pero fíjate que estos ofrecen pensiones y tal. ¿Las empresas son conscientes de que eso es un elemento que les permite captar talento, el tener esos instrumentos de ahorro? Sí. En el barómetro, cuando les preguntábamos a las empresas, y sobre todo es la gran empresa, ¿vale? Más que la pyme. La gran empresa sí que nos decía que en un 50% de los casos nos decían sí mejora la percepción que los trabajadores tienen de la propia empresa, y en un 40% nos decían que sí les ayuda a atraer talento. Es decir, entre dos ofertas iguales, que una tenga un sistema de previsión y otra no,
un 40% de ellos se decantarán por aquella que tenga un sistema y esto de pensión. en una economía como la española, con un tejido empresarial tan atomizado, ¿no es un problema también adicional? O sea, una empresa grande, pues sí, efectivamente, puede dotar estos programas, pero una empresa pequeña... Al final, como las pensiones nos afectarán al que trabaja en la pensión grande, y la empresa grande y en la empresa pequeña, vamos a tener que ahorrar todos. Estés en una empresa multinacional española, americana, holandesa o trabajes en una pyme. Entonces, por eso yo creo que el promover de forma activa la creación de planes de pensiones de empleo a través de los sectores, a través de los convenios colectivos sectoriales, creo que es bueno, porque independientemente de que trabajes en una pyme o no, si es obligatorio el plan de pensiones, será obligatorio para todos. ¿Y cómo respiran los sindicatos en este tema? O sea, ¿colaboran? ¿Están de uñas? O... Yo creo que poco a poco van colaborando. O sea, es evidente que cuanto más ahorro tengamos a la jubilación, mejor para todos. Entonces, yo creo que los sindicatos en esto ayudan y colaboran a que se desarrolle ese sistema de ahorro complementario y a la seguridad social. Yo creo que sí. Claro, y los sindicatos me imagino que barrerán para casa y negociarán con la empresa para ver cómo se reparte, ¿no?, el esfuerzo. Claro, eso será objeto de esa negociación de los convenios colectivos a nivel sectorial, pues ahí tendrán que ver qué hago y qué no hago. Pero yo creo que el de la construcción es un buen ejemplo de, has llegado a un acuerdo entre todos para que un porcentaje de la subida salarial de los próximos 3 años, y en el futuro veremos cómo va, se dedique a un plan de pensiones de empleo. Yo creo que ese es el germen que demuestra que por parte de todos, empresa, trabajadores, Estado, todos, si todos se ponen a funcionar, al final las cosas funcionarán y esto seguirá extendiendo a los demás. Bueno, pues yo no sé si querías decir algo más o se te ha quedado algo en el tintero. Yo no. Nada, pues ha quedado claro que el mensaje, en cualquier caso, el mensaje es que algo tenemos que hacer porque efectivamente el sistema de reparto da de sí lo que da de sí y la gente, si no, nos vamos a encontrar con un problema grave a la vuelta de los años. Para mí es que la gente tenga esa formación financiera, que vea cuál es el producto a través del cual ahorrar, ¿vale? Porque hoy lo vemos. Ahora hay depósitos y la gente ahorra en depósitos o ahorra en cuentas corrientes cuando tenían un 0% de remuneración. Bueno, hay más sistemas, hay más productos. Cada uno busque aquel que se le ajusta a sus necesidades y luego que empiece a dedicar desde cuanto antes, ¿vale? Porque tenemos el interés compuesto que nos va a hacer que el dinero vaya creciendo mucho más. Cuanto antes empiece a ahorrar y, aunque sea poquito, más obtendrá cuando se jubile. O sea que al final de lo que se trata es de ser un poco el señor Spock, ¿no?, de Star Trek, un poco más, no bueno, todo, pero un poquito yo creo, más. Soy muy de ciencia ficción y tal, pero creo que es más en hormiguita, es ir poquito a poco y tal haciendo tú. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Encantado. Igual.